¿Qué tal, amigos de 24 horas? Soy Jorge López y el día de hoy vamos a platicar con una persona que a mí me da mucho gusto, es Alonso Tamés. Él es candidato plurinominal por el número 12 en la lista, está en el número 12 en la lista. 11, por el PRI para el Senado. Pero Alonso también pues ha tenido una trayectoria política y también en los medios de comunicación. Alonso, pues empezaste muy joven, eres muy joven, empezaste en asesor, has sido asesor en la legislatura, has sido secretario adjunto en Whisky Lucan, comentarista político, columnista político en varios medios de comunicación, pero y ahora vas por el Senado. ¿Para qué y por qué Alonso ahora en el Senado? Pues mira, Jorge, bueno, primero que nada saludar a todos los que nos están viendo. La idea de buscar la candidatura al Senado y buscar un espacio eventualmente en la Cámara Alta de nuestro país es para promover ciertos valores que creo que ahorita para mí son indispensables, sobre todo de cara a lo que fueron los últimos 5 o 6 años ya de lo que se denomina la 4T, ¿no? Entonces, si quieres podemos profundizar un poco de por qué planteo o qué hacer llegando al Senado de la República, pero también lo decías hace un momento, la verdad es que la política, los asuntos públicos en México, la verdad es que como desayuno y ceno de esto me gusta mucho. Entonces, tanto desde la política activa como desde los medios, como desde el análisis, la verdad es que me gusta mucho. No mucha gente cree que la política es divertida. Digo, tiene una parte no tan divertida, pero hay una parte que sí, a mí me hace muy feliz, la verdad, participar en la actividad político-partidista en México, pero pues bueno, como todo tiene sus partes bonitas y partes no tan bonitas, ¿no? Claro, como todo. Yo revisé un poco pues la plataforma de INE, lo que presentaste ahí, y hay dos propuestas principales que planteas. Un organismo autónomo para revisar con lupa los recursos que se le asignan a los programas sociales. Sí, Alonso. Mira, Jorge, aquí estamos hablando de un problema que ya tiene varios años en México, ¿no? Que yo le llamo, es de las últimas herencias del hiperpresidencialismo del siglo XX que se desmontó con la transición democrática. Uno de estos, digamos, poderes por encima de la ley era el control político de la ciudadanía a través de la política social. Entonces se desmontaron muchas cosas. Por ejemplo, con los órganos autónomos, con el INE, pues se descentraliza la facultad de hacer elecciones del gobierno. Es decir, antes se organizaban propiamente con la coordinación del gobierno federal. El INE descentraliza la facultad. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede ser juez y parte a la hora de organizar y calificar elecciones. Claro. ¿Por qué se crea el INAI? El régimen de la transición también propiamente, porque el gobierno no puede ser juez y parte a la hora de decir qué es transparencia y cómo se gastan o calificar el gasto de los recursos públicos, porque hay un conflicto de interés bastante flagrante, ¿no? Entonces se crea el INAI, se descentraliza ese poder. Entonces yo creo que uno de los últimos eslabones, Jorge, que falta por quitar de lo que queda de la hiperpresidencia del siglo XX, que creo que con el régimen de López Obrador ha intentado regresar de muchas maneras, es justamente eliminar el control político de la gente a través de la política social, ¿no? Y tienes también otra ahí que propuesta muy puntual, fortalecer los controles democráticos sobre los aparatos de espionaje en las Fuerzas Armadas. Si quieres, nada más, Jorge, termino el argumento de por qué el órgano autónomo, y ahorita te explico por qué creo que tenemos que llamar a cuentas con seriedad y con un gran acuerdo partidista a las Fuerzas Armadas en su manejo de aparatos de inteligencia en México. Ahorita entro a ese punto, pero lo del órgano autónomo, entonces simplemente me explico. Por ejemplo, antes de fallecer trágicamente Carlos Ursúa, que fue secretario de Hacienda del Gobierno de la República de López Obrador, en su momento, luego rompe con él, etcétera. Pero en noviembre de 2023 él publica en la revista Nexos un análisis de la cuenta pública donde él justifica numéricamente cómo hay 600,000 fantasmas que cobran la pensión de adultos mayores en México. Esto equivale a un desvío, un robo del erario de 17,200 millones de pesos. Jorge, esto ya no puede pasar. Esto no es inconcebible ya con los mecanismos que tenemos y las experiencias internacionales que podríamos adoptar en transparencia, podemos frenar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo estoy proponiendo es justamente que un órgano autónomo se encargue de la administración y el reparto de los programas sociales.
¿Qué quiere decir esto? Obviamente no estás desligado completamente del gobierno federal. Pues, por ejemplo, tiene que haber representación en un órgano así del gobierno federal, pues, Hacienda pone la lana, de los gobiernos estatales, de los partidos políticos nacionales o con registro nacional, por así decirlo, de academia y, si quieres, de sociedad civil organizada, ciudadanos y partidos en un rol de observancia o más activo, etcétera. Hay muchos tipos de diseños, pero lo que yo propondría de llegar al Senado es un gran pacto político por, digamos, enterrar este último resabio del hiperpresidencialismo del siglo XX, que ahí sigue dando coletazos, pero tenemos los mecanismos institucionales, la experiencia institucional, ya lo hemos hecho con otros órganos autónomos, para que sepamos cómo auditar cada eslabón procedimental de estas instituciones. Lo hemos hecho con el INE, lo podemos hacer para un reparto más transparente, justo y con el que no se lucre política y partidistamente. Eso es muy importante, porque compro el argumento, ya son derechos, eso constitucionales, esa narrativa la establece el gobierno de la República, el gobierno de López Obrador, es la nueva normalidad. Perfecto. Entonces, si son derechos, justamente, entonces que se repartan de la manera más justa y transparente posible, ¿no? Alonso, en este tipo de organismos que vigilan, que auditan, siempre se ha mencionado que quedan al final cortos, porque bueno, sí, vigilan, pueden señalar, pero finalmente no imponen sanciones. En este caso, la propuesta irá también en que pueda tener los famosos dientes. Mira, al final del día, un órgano de este tipo tendría que estar muy, muy en coordinación con distintos niveles de gobierno. No es tanto desde un esquema punitivo o de vigilancia, vamos a decir, está esta cantidad de dinero para esta cantidad de derechos o, digamos, programas sociales, como ya dice el gobierno de la República, y coincido, de acuerdo. Entonces, el encargado de administrar ese dinero y de repartirlo a través de funcionarios que no estén ligados al gobierno o al partido en el gobierno, ese es el núcleo de esta idea. Es decir, saquemos, lo que yo propongo, Jorge, es un gran pacto político, saca las manos tú y las saco yo también, las sacamos todos. Que no tenga interés quienes están, ¿no? Exactamente, que sean derechos, pero que nadie pueda lucrar con eso, ¿no? Entonces creo que el futuro de la política social en México va para allá. Yo estoy convencido, más allá de si el voto me da la oportunidad de ir al Senado, yo voy a seguir promoviendo esto en caso de que llegue, en caso de que no llegue, etcétera. Entonces creo que es una idea para digamos, desmontar este último resabio ahí del hiperpresidencialismo, lo que les comentaba hace un momento. Ok. Y ahora pasemos a tu propuesta sobre el espionaje en las Fuerzas Armadas, ¿no? Mira, las Fuerzas Armadas hoy en México, Jorge, controlan puertos, todo, aeropuertos, tanto el de la Ciudad de México como el AIFA, y 6 aeropuertos regionales, y hay más en puerta, las aduanas, una aerolínea, hay en puerta una cadena de hoteles, trenes, el Tren Maya, corredores, la megafarmacia, megafarmacia que dispensa cualquier farmacia similar, más medicinas a la semana que la megafarmacia, y en el número de cotos civiles o que anteriormente eran civiles, ¿no? Entonces me voy a ir un poquito para atrás, Jorge, porque esto es riesgoso. México es un país con muchos problemas, pero la fricción entre el poder civil y el poder militar no era uno de ellos. Es decir, teníamos los desigualdades bicentenarias en este país que hemos tenido y que se sostienen tristemente, pero ese no era un problema. El último, digamos, conato o más bien episodio de violencia entre el poder civil y el poder militar fue el cuartelazo de Huerta a Madero en 1913, ¿no? Después fue una institucionalidad, digámoslo así, muy marcada en el sentido de que las Fuerzas Armadas sabían que su jefe era el presidente, quien fuera, y eso no se confundía. O sea, se sabía que las Fuerzas Armadas estaban supeditadas al poder civil. Entonces, ¿qué ha pasado, sobre todo en este sexenio, Jorge? Desafortunadamente, entre más dinero le damos a una entidad, a un ente, a un órgano, a una persona, es más probable que acumule poder político. No es justo, pero es real. Es decir, el dinero se traduce normalmente en influencia política. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Entre más damos cotos de poder financiero y de poder institucional y burocrático a las Fuerzas Armadas, pues más recursos controlan, ¿no? Entonces, eso creo yo es pervertir su rol original en el contexto mexicano. Para mí, ¿qué es eso? ¿Cuál es el rol original o por lo menos moderno de las Fuerzas Armadas en el contexto mexicano? 2, atender a la población a desastres, cosas que hace muy bien. Y 2,
labores de seguridad, ¿no? También es una locura pensar que tenemos que sacarlos luego de las calles, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Entonces, ya había un rol, digamos, normal en México, que eran esas dos cosas. Ahora, ¿qué pasa? Les estamos dando más influencia institucional, más dinero, más poder financiero y por ende, creo yo, el riesgo es más influencia política. Porque eso se ve naturalmente en muchos países. Entre más dinero tiene una corporación, una entidad, pues más influencia quiere tener en otros lados, ¿no? Claro. Entonces, la primera regla de la ciencia política, Jorge, es nunca se le da demasiado poder a las personas de las armas. ¿Por qué? Porque pues, puede haber problemas. Entonces, o que controlan las armas o que controlan los aparatos de inteligencia. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, Jorge, para concretar la respuesta, es que, digamos, repliquemos un modelo que se usó en Estados Unidos en los 70s, que se llama el Comité Church en el Senado de los Estados Unidos. Ellos se dieron cuenta que pues, por varios años los aparatos de inteligencia en Estados Unidos están en una zona gris o prácticamente negra de la ley. O sea, es decir, operan bajo ningún tipo de control democrático, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es tenemos que tener una comisión parlamentaria o bicameral, de ser el caso según el modelo, para que se analice cómo se están usando los aparatos o los mecanismos de inteligencia y de espionaje que tienen las Fuerzas Armadas, porque un Estado moderno tiene que tener la capacidad de espiar a los enemigos del Estado. No soy ingenuo tampoco, pero o sea, ¿a qué me refiero? A grupos terroristas, criminales, claro, subversivos, etcétera, ¿no? Pero no a defensores de derechos humanos, sí, no a periodistas, no a opositores, ¿no? Entonces tenemos que desenterrar todo ese archivo de metodología que han usado las Fuerzas Armadas de tiempo atrás, desde donde quieran, desde tiempos del PRI, desde el tiempos del PRIVA, pero para ver cómo ponemos controles democráticos sobre estos mecanismos como Pegasus, ¿no? Pegasus desde hace tiempo, no es de ahorita, desde el gobierno de Felipe Calderón, prácticamente de la parte final, Enrique Peña Nieto y López Obrador, todos usan Pegasus. Todos espían a todo mundo y no hay ningún tipo de consecuencia, ni control. O sea, ¿qué es eso? Entonces, ese modelo que te digo de los 70 de los Estados Unidos es un primer arranque donde lo resumo prácticamente. Ellos analizaron al FBI, a la CIA, a la NSA y al IRS, que es el equivalente del SAT. ¿Por qué? Porque, a ver, el poder de grabar a alguien, de aumentar los impuestos, es el poder de destruir, ¿eh? O sea, si yo quiero destruir a alguien, puedo grabarle hasta el alma y pues destruir una corporación, un hogar, una empresa, lo que quieras, ¿no? Claro. Entonces, soy muy alérgico al poder público no vigilado porque me molesta bastante. Entonces, esa es la idea. Perfecto. Oye, Alonso, estas propuestas, particularmente la del organismo autónomo, es muy buena también que mencionas de las Fuerzas Armadas, pero digamos, en un escenario en el que no tengan la mayoría en el Congreso la próxima legislatura, será muy complicado que pase. Claro. ¿No? Mira, eventualmente nosotros estamos buscando, obviamente, la mayoría en las cámaras parlamentarias, la Presidencia de la República con Xóchitl Gálvez, la Ciudad de México con Santiago Taboada, pero un político tiene que estar listo para cualquier escenario, ¿no? Entonces, posibilidades están, ¿no? Si ocurriese un escenario adverso, por ejemplo, a nivel federal, o a nivel de las cámaras federales, pues, y me toca entrar por alguna especie de combinación de factores, pues de todos modos lo voy a promover, ¿no? O sea, me queda claro que si hay alguien alérgico a las críticas de la militarización es Morena, ¿no? Y el régimen federal, que creo que es una gran traición histórica lo que vinieron o proponiendo en las últimas décadas, ¿no? Realmente, si hay una incongruencia seminal de López Obrador, es con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, resultó más militarista que Calderón, mucho más que Peña, incluso hasta en la retórica y en la sumisión aparente a las Fuerzas Armadas. Con lo de Cienfuegos saltó más rápido que por cualquier problema nacional. Entonces, no es sano. Las Fuerzas Armadas merecen todo nuestro respeto, pero una cosa es que respetamos su labor institucional y otras cosas que se tengan que meter a temas que son para los civiles, ¿no? Claro. Alonso, en otro escenario, puede ser que tengan la mayoría, que creo que pues es muy probable que tengan la mayoría, que no tengan la mayoría Morena, ¿no? Pero que conserve la presidencia.
¿Cuál verías tú el papel de este poder legislativo, de esta nueva composición en el México político? ¿Cuál sería el papel de este poder legislativo? Mira, para empezar, te diría que Xochitl Gálvez está en promedio ya cerrando la brecha a unos 6-8 puntos. Vamos a ver cuál encuesta quieres promediar, pero en esencia estamos más o menos a eso. Se está cerrando, lo saben ellos. Entonces creo que eventualmente el oficialismo espera una elección mucho más cerrada de lo que muchos piensan. Creo que en el caso de Maynes me parece que es una especie de burbuja. O sea, Maynes pensó que por una canción pegajosa pues va a conquistar votos y corazones. Digo, puedes ser chusco, pero digo, la verdad es que la gran disputa en este país es de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Respeto a la gente que vea a Movimiento Ciudadano como una opción, pero les diría simplemente, si ustedes son anti-Morena, la opción es Xochitl Gálvez. No lo digo yo, lo dice todas las encuestas, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Jorge, si hay un escenario donde Morena gana el gobierno federal y no tiene mayoría en las cámaras, pues con más razón la labor de control institucional y parlamentario sobre el gobierno va a ser muy, muy contundente, ¿no? Yo creo que si algo ha sucedido este sexenio, Jorge, ha sido que se le pasa por alto muchas violaciones flagrantes a la ley al presidente de la República. Vimos que difundió información fiscal. Es un delito federal en televisión nacional y nadie dice nada. Hoy el presidente de la República es, creo yo, el mayor y más flagrante delincuente electoral que existe en este país hoy por hoy y nadie hace nada. Entonces, ¿qué sucede? Si llegase a ser el caso que dice si Claudia Sheinbaum es presidenta de México, la verdad es que, digo, sin ser radicales, ¿no? Yo la otra vez lo dije en un video, en un escenario donde justamente ellos tengan el gobierno federal y nosotros tenemos mayoría en las cámaras, yo voy a aplicar la política de confía pero verifica. O sea, va a haber apertura de mi parte para decir, a ver, amigo, amiga morenista, ¿qué onda? A ver, ¿qué hacemos por el país, por materia de legislación en X, Y o Z, ¿no? Pero siempre revisando la letra chiquita de los proyectos legales y de iniciativas que pone Morena, porque como la de las pensiones, le ponen letra chiquita, luego que los duendes se robaron el proyecto de ley y que lo cambiaron. Entonces, vamos a confiar en un escenario así, pero verificando siempre, ¿no? E incluso si gana también Xochitl Gálvez la presidencia, o sea, y te lo diría porque mira, la oposición y el oficialismo en cualquier escenario siempre tienen que tener una interlocución, pero una sana suspicacia, ¿no? Es decir, pues no te las voy a creer todas, ¿no? Pues tampoco soy nuevo, ¿no? Así debe ser, justamente como tú dices. El sistema está basado para que yo te vigile y tú me vigiles y andemos así como de a ver quién la riega primero. Y eso genera, digo, por más paranoia política que puede generar eso, genera un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque yo tengo menos incentivos para hacer tonterías y tú también, porque te estoy viendo y tú me estás viendo y a ver quién la riega, ¿no? Entonces, es confiar, pero verificar siempre la letra chiquita con Morena, ¿eh? Te me adelantaste un poquito a la que venía, de que, bueno, en ese escenario, ¿no? En el que tuvieran la presidencia y la mayoría de las cámaras, pero ¿cómo sería ese trato con la oposición? Vimos estas dos legislaturas, cerrazón de la mayoría, ¿no? Completamente cerrazón. Tocas un punto bien importante que ha hablado... ha tocado recientemente Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez dijo, yo, de ser presidenta, sí me voy a reunir con los grupos parlamentarios de la oposición, con los dirigentes de los dos partidos, más allá de la coalición que podría llevarla a la presidencia de la República, y eso es bastante sano. López Obrador creo que perdió muchas oportunidades de sentar al PRI, sentar al PAN y sentar al PRD y a ver, acá yo soy el demócrata, o incluso, no por demagogia, sino justamente para conseguir los votos, para cabildearlos bien, y hubiera sido un sexenio mucho más exitoso en términos legislativos, pero no lo fue. O sea, no pasó 2 veces la reforma electoral del presidente, eso no pasaba hace décadas. De hecho, creo que no hay precedente moderno en ese sentido. Pudo hacer la reforma educativa al principio del sexenio, pero no ha sido un sexenio relevante en términos de reformas legales o a la Constitución. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que sí urge recuperar el sentido de Estado. Es decir, yo puedo ser Xochitl Gálvez presidenta, pero me puedo sentar con Mario Delgado, ¿no?
a ver, Mario, yo voy a presentar esto. No, bueno, si me la mienta, pues está bien, nos vemos en 3 meses. Pero que no se pierda esa interlocución. Joe Biden lo hace seguido con líderes congresionales republicanos. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan apoyo sólido y salir con mucha legitimidad allá afuera la jungla política que es un país, ¿no? O sea, tiene que salir arropada a una medida, ¿no? Sobre todo cuando hay temas que son suprapartidos, ¿no? Entonces, eso se me hace muy importante. Creo que el observador perdió esa oportunidad de, la verdad, marcarnos. Digo, unos dicen que nos marcaba mucho la pauta y que bailamos al son que decía. Yo creo que mucho menos de lo que se piensa, pero genuinamente lo pudo hacer. O sea, uno atrapa más moscas con miel que con vinagre, ¿eh? Entonces, si era acá buena onda, se podían hacer, tal vez no reformas como él las pensaba, pero un poquito en su versión light, con aportes de la oposición, sí, y se avanzaba. Claro, sí, sin duda. O sea, sí estamos demasiado radicalizados, en parte sí por el oficialismo, en parte también por la oposición. También, a ver, hay loquitos en el oficialismo y hay loquitos en la oposición, ¿eh? Entonces, todos nos tenemos que serenar, más tolerantes, con más calma, exactamente, sí, ¿no? Perfecto. Alonso, pues, ¿algún mensaje final que quieras dar en esta entrevista? Sí, justamente que la gente que se considere antimorena o no esté de acuerdo con el régimen que dejó casi 200,000 homicidios dolosos, un récord histórico en el México moderno, que dejó 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, según el Coneval, al que se le cayó el metro, que contaminó el agua de la Ciudad de México. Si no estás de acuerdo con todo esto, te invitaría o los invitaría a votar por Xóchitl Gálvez, la única justamente, digamos, opción realista para derrotar al oficialismo y pues decir que es un honor ponerle un régimen de esos. Perfecto. Pues amigos, estuvimos platicando con Alonso Tamés, candidato al Senado por la vía plurinominal por el PRI. Alonso, Jorge, un gustazo. Hombre.